¿Te molestaría ver a una mujer que amamanta en público? ¿Te incomodaría ver a una persona durmiendo en la calle? ¿Qué sentirías si por tu género o nacionalidad no te promueven en tu trabajo? ¿Te incomodaría que el maestro de tus hijos fuera gay? Así que dime, ¿y tú también discriminas? ¡Comenzamos! Felices de estar con ustedes una vez más, aquí en Y tú también discriminas. Como está todo lo de la pandemia, ustedes disculparán, Ajuy está haciendo de las suyas. Estamos ya a punto de entrar en la fase compleja. Pues bueno, teníamos programados a unos invitados que esperamos que más adelante, ya que pase lo del coronavirus, puedan venir cuando se retome lo del coloquio. Iba a ser un coloquio sensacional de discapacidad psicosocial y salud mental. Y pues por todo esto, pues que se han ido cancelando cosas, pues ya no se pudo. Y también queríamos hacer una misión especial con varias de las compañeras con las que fuimos a la marcha, pero pues no podemos llenar aquí de personas, sería insensato de nuestra parte. De hecho, ven que hay una sana distancia. Nosotros siempre andamos ahí como muéganos. Pero bueno, ya entremos en materia. Afortunadamente nuestro querido doctor sí pudo adelantar su participación para el día de hoy, que tal vez sea la última sesión presencial. Estamos viendo a ver si ya también, para no hacer venir a los invitados, lo hacemos vía remota, pero vamos a ver qué pasa para la próxima semana. Si no, no se preocupen, va a haber una reemisión de algún tema interesante. Ya tenemos planeado, cuando ya no podamos salir al aire, pues volver a poner todos los programas de feminicidio, o sea que no se van a perder de nada. Vamos a seguir con ahora sí que nuestro programa de educación continua. Y bueno, qué mejor que cerrar esta pequeña emisión, bueno, es este periodo para entrar en la cuarentena, que con mi querido doctor Luis Huitrón. Muchas gracias. Y yo sé que ya es ampliamente conocido por todas y todos y todas ustedes, pero voy a volver a leer su semblanza. Él es doctor en Historia del Arte, maestro en Historia del Arte con orientación en estudios curatoriales, licenciado en Historia y técnico en Restauración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente concluyó una segunda maestría en estudios judaicos dentro de la Universidad Hebraica. Es el autor del libro Una catedral bajo tierra. Es creador, director y actor del primer espectáculo de comedia histórica en México, Las Meninas. Ha trabajado en la restauración y la conservación de la pintura mural de la primera catedral de la Ciudad de México, la valoración del Acta de Independencia del Imperio Mexicano en el Archivo General de la Nación, y en proyectos de restauración y curaduría como Murano, El Camino del Vidrio, El Esplendor de la Plata y Tradiciones Cerámicas dentro del Museo Franz Mayer. Es profesor de Historia, Iconografía, Arte Religioso, Historia del Arte en el Centro de Conservación de la Ciudad de México, en el Taller de Restauración CDMX en la Universidad La Salle, Casalam, y en la Universidad Hebraica. Entonces, como ven, siempre que vuelvo a leer todo me emociono, porque además siempre es un placer recibirte aquí, mi querido Luis. Muchísimas gracias por el tiempo que nos das, y sobre todo por todo el conocimiento que ya estamos haciendo. Y le pedí, habíamos quedado la vez pasada en hablar del Holocausto, por todo lo que íbamos revisando de las diferentes religiones, pero a raíz del 8 y el 9M, la marcha de las mujeres, que estuvo muy interesante, toda la cuestión social que se dio, y luego el paro nacional, y luego viene el coronavirus. Bueno, por lo menos el coronavirus nos dejó hacer este paro tan importante, pero sí sentimos que, aunque obviamente por las circunstancias estamos sumamente concentrados en la pandemia, y qué bueno que estemos concentrados, nada más, no de más, ni se estresen ni nada más hay que tomar las medidas necesarias.
Pues te pedí que si podíamos hablar de mujeres. Sí, así es. Sobre todo a través de la historia y bueno, pues ir tocando, ¿no? Sí. Estos puntos finos de qué ha pasado a lo largo de la historia, porque toda esta violencia hacia el género femenino no es nuevo, no es único de nuestro país. Hay otras culturas que son todavía más agresivas. Sí. Pero bueno, pues ya, ahora sí que me quedo callada y vamos a escuchar al experto. Y bueno, pues qué mejor, como así me lo planteó él, empezar por la mitología, ¿no? Sí, la cuestión es bien interesante. Primero te agradezco muchísimo el espacio, la invitación, y también agradezco que me des la oportunidad de hablar de la violencia femenina desde la perspectiva de un historiador, ¿no? Creo que tenemos poco autoridad moral como hombres para hablar de la violencia femenina, ¿no? Porque desgraciadamente nacemos con el privilegio, ¿no? Y es todo lo que se discute y es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Pero te agradezco muchísimo que desde la tribuna de historiador me dejes compartir un poco. Sí, la mitología es fundamental, ¿no? Para empezar a establecer los roles. Hace muchos miles de años, cuando la sociedad se empezaba a construir, a constituir como un organismo que trabaja con diferentes partes, brazos que hacen cosas específicas, empezó esta especificación del trabajo, ¿no? Y empezó a dividirse. Los hombres van a salir a la calle, al campo, a obtener la comida, y las mujeres se van a quedar en la labor de la casa. Ahora, esta labor de la casa no es sencilla, ¿no? Era la labor de la recolección y eventualmente la labor de la agricultura. ¿Y cuál era el elemento de poder que empezó a distribuir estos roles, si es que podemos hablar de estos roles de la prehistoria? Fue justamente la religión y la mitología. A través del arquetipo de dioses o de diosas se empezaron a hacer qué cosas debería de hacer los hombres y qué cosas debería de hacer las mujeres. Ahora, no hay que leerlo bajo los ojos de la posmodernidad, ¿no? De las mujeres se quedan adentro de la casa y los hombres afuera, sino iba más allá, es mucho más profundo. Por ejemplo, en la mitología griega y eventualmente en la romana está Zeus, que es el dios del cielo, Hades, que es el dios del inframundo, Poseidón, que es el dios de los mares, y sus hermanas, que son Hera, la diosa de la tierra, ¿ok? Y Vesta, la diosa del hogar. Entonces es muy interesante cómo se dividen los universos. A mí me gusta pensar en que el mundo griego y eventualmente romano pensó en la deidad de una mujer para el hogar. O sea, no como te vas a quedar que encarga del hogar, sino hay un universo que se llama el cielo, un universo que se llama la tierra, un universo que se llama los mares, el inframundo, y un universo que es el hogar. O sea, entendían la complejidad de lo que eran todas las estructuras sociales, religiosas, personales que incluye el hogar. Entonces, durante el esquema politeísta vamos a tener diferentes como movimientos de la balanza, ¿no? Algunas culturas van a sacar más el valor femenino para algunos elementos y algunas más para los masculinos en algunos elementos. Pero de todas maneras los griegos tenían medio marginadas a las mujeres, sí, totalmente, ¿no? Sobre todo del conocimiento. Sí, totalmente, ¿no? Y esto es algo en el momento en el que se ahorita definen, también Atenea. Sí, en el momento en el que se definen los roles, ¿no? Se van a empezar a definir las acciones y obviamente es una discriminación, ¿no? Tú no puedes hacer esto porque eres hombre, tú no puedes hacer esto porque eres mujer. Claramente que como el hombre detentaba el poder militar, ¿no? Ahí viene uno de los elementos puntuales para entender cómo se fue desarrollando después todo, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, la diosa Atenea es un caso muy especial. Sí, la diosa Atenea es bellísimo el anécdota, es la única diosa que no va a nacer con una relación sexual de Zeus, sino que va a salir de la cabeza de Zeus. Es como un chichón, como un tumor enorme que le empieza a crecer a Zeus, va a salir, y ella, aunque es diosa mujer, porque es Atenea, tiene la cualidad de lo masculino, y es la diosa de la guerra y al mismo tiempo de la del conocimiento. O sea, también esa es otra cosa. Es como raro, ¿no? Así es, porque hoy en nuestro esquema religioso monoteísta dividimos lo masculino y lo femenino. Algo que pasa en el mundo politeísta de la antigüedad es que un hombre puede tener características femeninas y una mujer puede tener características masculinas. O sea, el sexo no es lo único que te define. Y ahorita recordando algunas representaciones de Atenea, sí es como muy masculinizada, sí, las esculturas casco, y todo. Sí, sale muy cuadrada, exactamente, muy hierática, muy sin expresión el cuerpo, ¿no? Con la lanza, con el escudo, con el casco, pero al mismo tiempo con el búho. Okay, que es el elemento del conocimiento. Y me parece algo muy hermoso cómo los griegos forjaron en la figura de una mujer la inteligencia
para dos caminos importantísimos para ellos. Uno, la inteligencia de la estrategia militar y la inteligencia del conocimiento del mundo. Wow. ¿No? Es algo muy lindo, es algo muy, muy lindo. Pero ¿por qué no lo permeaban a las sociedades? Sería interesante. Qué lástima que no hay máquinas del tiempo todavía para regresar y preguntarles. Sí. ¿No? Fíjate que esa es una gran pregunta. ¿Por qué no permeaban a las sociedades? El esquema político era otra cosa totalmente, ¿eh? ¿Quién era ciudadano dentro de la polis griega? Los hombres nada más. Pero además no cualquier hombre. Los hombres menores de 40 años, mayores de 20 años, libres y con propiedades. O sea, la ciudadanía, el concepto democratizante de la ciudadanía que tenemos hoy no es el esquema griego. ¿Ok? El esquema griego es todos somos ciudadanos, sí, hombres mayores de 20, menores de 40, con propiedades, libres y con esclavos. ¿Cuántos hombres no se quedan también afuera? ¿Cuántas mujeres se quedan afuera? ¿No? Entonces, ¿cómo se explica que fueran los hombres nada más la parte del gobierno? Porque ellos tenían que luchar. La palabra aristócrata viene de aquí, punta de la sociedad, ¿ok? Punta del poder. Y era, ok, si tú te ganas un curul, una silla dentro del esquema político, tienes la obligación de sí hablar y votar y discutir en la cámara, pero al mismo tiempo tienes la obligación de agarrar las armas e ir a defender a tu pueblo en la guerra. Wow. Por eso es que eran los hombres. ¿Sabes? Por eso era la razón. Ahora, al rato en el programa hablaremos de algunas mujeres que lograron saltarse estos esquemas, ¿no? Sí, no, ahorita se me ocurre Juana de Arco, no sé si viene. Sí, por supuesto. Pero bueno, de lo politeísta, que ya nos los explicaste ampliamente la vez pasada, pasamos a lo monoteísta, que de hecho ahí es donde también empezaron más conflictos, ¿no? Sí, ahí viene en cuanto a discriminación. Total, ¿no? Y absolutamente. Ahí viene, yo creo que para mí como historiador es el punto básico del quiebre, ¿ok? En todos los esquemas politeístas vas a tener esta dualidad de dioses, siempre hay opuestos. Más equilibrio, ¿no? Mucho, porque el poder no se entendía en una sola deidad, se entendía en deidades separadas, pero siempre su parte, lo que decía, masculina y femenina. Y cada uno con sus características. Siempre te vas a encontrar. Así que sus especialidades. Sí, exactamente, porque era una divinidad dividida, vaya la redundancia cacofónica, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. El monoteísmo viene a romper esta dualidad cuando establece que Dios es hombre. Wow. Ahí, en ese momento, en ese instante, se quiebran todas las estructuras de poder del politeísmo que ya venían. Se prohíbe el uso de sacerdotisas, se prohíbe el uso de oráculos de mujeres, de pitonisas, de profetas. Exacto, las pitonisas. Sí, griegas, son importantísimas, ¿no? En el esquema griego y romano. La Sibila de Delfos, la Sibila de Éfeso, todas estas mujeres que a partir por el oráculo pueden ver, que son muchas. Y de pronto llegas a un esquema judío, monoteísta, y solo hay una en la Biblia, una profetisa. Entonces, es bien difícil, ¿no? Ahora, ¿por qué empieza la discriminación de la mujer? Es tema bíblico. Porque es el hombre quien hace el pacto con Dios, no la mujer. Y obviamente... Y la mujer el que lo rompe. Y la mujer el que lo rompe. Romper. Así es, esa que ahorita vamos a hablar de Eva, que eso es importantísimo, porque creo que la primera discriminada de toda esta historia es Eva. Sí, es Eva, por supuesto. ¿no? Y a partir de ahí, tanto el cristianismo, el judaísmo y el islam van a tomar este argumento teológico para decir, las mujeres son en un segundo plano, porque fue el hombre el que hizo el pacto con Dios, ¿ok? ¿A dónde vamos a meter a la mujer? Al esquema de la casa. Claro, unas religiones más abiertas, otras religiones menos abiertas, pero se va a ir a la casa. ¿Y el hombre a dónde? A lo político, otra vez, a lo público, al poder. Y siempre va a estar esta división, ¿eh? El hombre en lo público, la mujer en lo privado. Ahora, si bien nos acordamos, bueno, Eva fue según la traidora, ¿no? O sí, sea, claro. O la mala del cuento, pero al que al final le dio la mordida fue Adán, ¿no? O sea, sí. A mí me pueden decir 80,000 cosas, pero yo puedo decir no. Sí. Entonces, y luego con la serpiente, que bueno, por eso se satanizan a las inocentes serpientes. Sí, ellas que... Desde entonces, ¿no? Sí, claro. Ahí empieza la complicación. Si a mí me preguntaran como historiador y estudioso de la Biblia de quién fue la culpa, diría de ambos, ¿ok? Porque tanto Eva recogió el fruto como Adán le comió. Y a la hora de que Dios les dijo qué hicieron, Adán lo negó. Eva fue la que tuvo los pantalones para decir, sí, yo fui y me lo comí. ¿Okay? Fíjate, desde ahí, ¿no? O sea, sí, desde ahí, está muy mala interesante. Onda, sí, el cuate. Sí, Dios le dice, ¿qué hicieron? Y Adán dice, nada. O sea, de verdad. Y obviamente la pregunta de Dios es retórica, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe en este esquema, ¿no? Entonces, claro que sé qué cosa hiciste, ¿no? Entonces, esa es la problemática. Sí, ¿qué papel juega Eva?
El problema no es el fruto prohibido, el problema es qué te da el fruto prohibido. Esa es la parte interesante. Según la Torá y sus traducciones en el cristianismo y en el islam, la fruta prohibida, que nunca dice que es manzana, eso es una invención del medievo, por ningún lado dice que es manzana, ¿ok? Hay culturas que dicen que es el dátil, hay otras culturas que dicen que es el higo, pero nunca dice cuál es la fruta prohibida, nunca te dice cuál es, solo te dice que es la fruta prohibida. Pero la fruta prohibida, ¿qué te va a dar? El conocimiento. Y ahí para mí es el punto más importante. No es que te comas la fruta prohibida, es que te da la fruta prohibida. Y el problema de quién se comió la fruta pasa a segundo plano cuando nos preguntamos, entonces Dios, ¿qué? ¿No quería que nos dieran el conocimiento? Está muy fuerte. Está muy fuerte. Y la primera en atreverse al conocimiento es justamente Eva. ¿No? O sea, eso está muy, muy interesante. Es ella la que va, la que escucha a la serpiente, ¿no? Que en el cristianismo es Satán, en el judaísmo es una serpiente cualquiera, sí, ¿okay? sí. Ajá, exactamente, y va y le dice, cómelo, porque sabrás del bien y del mal, es el árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento, para no estar iguales a Dios. Entonces, es muy interesante de pronto una lectura más profunda, cómo cambian los papeles y ya no es la historia de la mujer que traicionó y que comió el fruto prohibido, sino es la que loca. Se adelantó al conocimiento, lo comió, se lo dio a su marido y al momento de ser cuestionada dijo, sí, yo fui la del conocimiento. ¿Cuál es el problema? ¿Ok? Eso está muy interesante. Y me hago responsable, me ¿no? hago Además, responsable. eso está interesantísimo. Y es muy interesante. Eso y el hombre no. Y el hombre no. Y bueno, también, digo, ha habido hombres maravillosos a lo largo de la historia, pero también muchos casos que tristemente vivimos actualmente de gran violencia, y yo no fui, pero si yo no hice nada, nada más la yo la descuartizo. Claro. Es que me hizo enojar. Claro. O sea, siempre echándole la culpa ¿no? Claro. Y no soy andrógina. No, y porque se echa mucho la culpa, son de mi propiedad. Ese es el esquema occidental. Y la cosificación. La mujer, exactamente. Y también tiene un argumento teológico. El hecho de que Eva haya salido de la costilla de Adán, exactamente, ese es el argumento teológico para decir, es de mi propiedad, es carne de mi carne. Aunque sea entendido mal, ¿ok? Ahora, si salimos del aspecto religioso y vemos... Pero me gustaría aprovechando, claro. Tú que te has dedicado a estudiar todo lo bíblico y todo lo de las religiones, tú como historiador y como estudioso, ¿qué interpretación le das a que saliera de la costilla del hombre? Fíjate que es algo muy interesante. Si nos quitamos la parte religiosa, el Génesis es un collage de cuentos, ¿ok? Están bajo el mismo libro llamado Génesis, pero son un montononón de cuentos agrupados por alguien narrador que desconocemos y en qué momento fue. Y haz de cuenta que tomo un cuento de la cultura persa y un cuento de la cultura asiria, y entonces los voy a ir metiendo, ¿ok? Ahora, en el Génesis 1.1, en el Génesis 1.1 hay una anécdota en el cual el hombre, Dios crea hombre y mujer al mismo tiempo a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, así dice el Génesis 1.1. Génesis 2 dice, durmió Adán y le sacó la costilla a Eva. Como lo queremos ver bajo el mismo contexto, que es un solo cuento, no nos explicamos lo siguiente. Si lo viéramos como un collage, nos damos cuenta que el cuento 1 dice una historia y el cuento 2 dice la otra. En el cuento 1 Dios hace al hombre y a la mujer al mismo tiempo a su imagen y semejanza, y en el cuento 2, que es otra historia completamente diferente, que alguien metió en el canon bíblico, cuenta que le sacaron la costilla. Ahora, para terminar esto, es muy sencillo. El hombre, que es el creador del monoteísmo, el varón, el hombre, decide cuál es la historia de las dos que les conviene. Claro, ¿no? La mayoría de la gente desconoce Génesis 1.1, hombre y hembra los creó, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza al mismo tiempo. Y se van siempre padrecitos, rabinos, imanes, todos ellos se van justamente por él. No, primero fui yo y de mi costilla sacaron a ella. La historia la cuenta quien gana. Exacto, eso te iba a decir. Finalmente la versión que tenemos es del que ganó, habría que preguntar la otra, ¿no? Pero bueno, entonces nos quedamos aquí en esto de sumamente interesante. Yo sabía que iba a ser un muy buen tema para verlo desde otra perspectiva, todo lo que quizá poder entender un poquito más por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo actualmente, sobre todo en nuestro país. Y bueno, en un momento más estamos de vuelta con todas, todos y todes ustedes en ¿Y tú también discriminas?
No te vayas, estamos en ¿Y tú también discriminas? Acompáñanos, estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Continuamos. Y la mujer en la Biblia tiene un papel fundamental, porque es a partir de ella que se transmite la genealogía, que se transmite la casa de Israel y que se transmite la bendición de Dios, ¿ok? Pero la mayoría de las mujeres en la Biblia, otra vez, están vistas desde el canon, desde la visión monoteísta masculina, ¿ok? Y la mayoría de ellas, aunque hacen cosas interesantes, siempre va a pesar mucho más el hecho de que hayan hecho algo malo o sus actitudes se transforman en algo malo. El primer ejemplo que te puedo decir, por ejemplo, es Sara. Sara es la esposa de Abraham, ¿ok? Y Sara tiene 80 y tantos años y Sara no puede concebir un niño. Y entonces le dice a su marido que como quiere un hijo, que es Abraham, pues está bien, que por favor tome a su esclava Agar y que tenga un hijo con ella. Y entonces tiene un hijo con ella y se llama Ismael, ¿ok? Eventualmente Sara va a dar a luz a Isaac, que es el que continúa la progenitura de Israel. Y un día, dice la Biblia cristiana, ¿ok? Que un día vio que Abraham, que Isaac y Ismael, los medios hermanos, discutían y entonces se golpeaban. Y entonces Sara, muy enojada, fue con Abraham y le dijo que sacara a esa criada y sacara a ese niño de la casa y los mandara al desierto. Y Abraham lo hizo. A partir de ese momento, Sara queda como la mala del cuento. Sara queda infame, ¿no? Exactamente, que infame. Ni aguanta nada. Ni aguanta nada y demás. Pero si tú te vas a la traducción de la Torá, a las primeras traducciones, que los textos más antiguos, la palabra pegar no es pegar, es tocar. Y entonces se abre muchísimo el planteamiento de qué fue lo que Sara vio cuando vio que Ismael tocaba a su hijo Isaac. Y entonces cambia totalmente la historia. Ahora entiendes por qué una mujer va y le dice al esposo, me sacas a estas personas porque tocaron a tu hijo, ¿ok? Y cambia completamente. Entonces esa es una diferencia enorme, ¿no? La siguiente que yo te puedo decir, Rebeca, ¿no? Está tachada en el mundo judío y cristiano como la mujer escrupulosa, la calculadora, cambia un hijo por el otro. Claro que una cosa dirías que terrible que cambie un hijo por el otro, pero la razón por la cual cambia un hijo por el otro es porque el hijo mayor, el que es el primogénito, que es Esaú, va a rechazar la progenitura de su padre y no quiere comprometerse con nada de su padre. Y el hijo menor, que es Jacob, que es el chiquito, el flaquito, el que ella educó todo el tiempo, ¿no? Lo va a impulsar para que él tenga la gallardía de decirle a su padre que quiere tomar el poder de la tribu. Entonces, cambia totalmente la historia. De un lado te parece que es la mujer calculadora, fría y malvada, y del otro lado dices, no, es una señora muy lógica, que está viendo cuál de los dos hijos va a tener, ahora sí que el puesto de director de la empresa, y ve que uno anda por ahí despilfarrando el dinero, y el otro es el más inteligente para hacerlo. ¿Ves? Entonces, esas son las diferencias. Qué interesante, pero ¿cómo desde entonces, no? Y ahorita que nos contabas las dos historias, pues, bueno, hay muchas actualmente que se repiten, ¿no? Sí, y además por el canon de la mujer, que pareciera desde la Biblia que la mujer no es buena por sí sola, es buena porque hace una acción, o es mala porque hace una acción. El hombre puede nacer... A raíz de ser parte de él, ¿no? Así es, exactamente. El hombre puede ser el bueno, puede tener comportamientos extraños en la Biblia, buenos o malos, pero pareciera que una acción es la que define a Rivka, o es la que define a Sara como la buena o la mala del cuento. Una sola acción, una, ¿ok? Uy, si dijéramos algo por una sola acción de algunos hombres políticos conocidos, bueno. Claro, y la narrativa... Llevan muchas. Claro, y la narrativa pareciera que al hombre le dan muchas opciones, ¿no? Por lo que te decía en el bloque pasado. El hombre es el que va a hacer el pacto con Dios, no la mujer, ¿ok? Y eso se saca hasta la Virgen María. La Virgen María es una construcción muy interesante de un personaje, pero es una construcción medieval. Si tú lees los 4 evangelios de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, del Nuevo Testamento, la Virgen María es una mujer que pasa a segundo plano por su hijo. La Virgen María con la relación que tiene Jesús no es una relación muy buena. Es más, en algunos momentos, como las bodas de Canaán, María le dice, ya vámonos, estoy cansada de las bodas, ya me quiero ir. Y Jesús le contesta diciéndole, tú no eres mi madre. Y casi, llégale. Estos que están aquí en la fiesta son mis hermanos y estos son mi familia. Así de ese tamaño.
Las relaciones con la Virgen María también, claro, hay una construcción a posteriori en la Edad Media, y entonces la Madre de Jesús, y empezamos a construir este elemento idílico de la Madre, que además, ojo, en el arte, la Madre de Jesús siempre es Madre perfecta, siempre es joven, porque el canon es, si eres joven, eres bello y eres bueno. La Virgen María, googleen la imagen de la Piedad de Miguel Ángel. Ay, bueno, la Piedad aunque es... tenga al cuerpo del hijo, ella es la eternamente joven, la eternamente además con bella. da una sensación de... Ay, es muy impactante estar enfrente de ella, aún con el vidrio que le pusieron. Sí, no, claro. Lo ves, ¿no? Lo ves. Es como que entre una paz impresionante, pero además una dulzura y una... Ay, no sé. Porque ese statement, un amor ese discurso que se siente. Exactamente, ese discurso fue el que te hicieron creer en la Edad Media y en el Renacimiento. Sí, bueno, y Miguel Ángel es un Así genio, es. ¿no? ¿Cuántos años tendría la Virgen María cuando murió Cristo? Si tenía 33 años. Mínimo unos 45, 50. ¿Y en esa época duraban tanto? Y en esa época no duraban tanto. Entonces imagínate, ¿no? Entonces es un discurso político de la mujer, y aquí viene el discurso político y controlador. La mujer María, la Virgen María es la callada, la que obedece, la que está atrás de su hijo, la que ayuda, la joven eterna, la bella eterna, la buena eterna. Todo ese paquetote además, va para las mujeres cristianas. Pero es un gran paquete, entonces no puedes tener ni un solo error como la pobre Sara. Exactamente, ¿no? Es lo que te decía, pareciera que dejaríamos de ser humanos. Dejaríamos de ser humanos, así es. Porque al hombre sí se le permite la equivocación, y es más, la construcción narrativa de una nueva personalidad, y triunfó y ganó y peleó y todo. Es que son hombres. Esa frase es muy común. A la fecha. Esa frase es muy común. Como si los hombres sí pueden cometer errores, pero las mujeres no. Las mujeres no. Y entonces ay de ti si lo cometes. Ay, si me alzas la voz, ¿no? Y uno entiende por qué. Que creo que lo ibas a decir como conclusión, pero creo que es buen momento de sacarlo. El problema de la violencia femenina no solamente es un problema social, es un problema económico, de abuso económico, y también es un problema de religión. Porque desde los púlpitos se enseña a que el hombre hizo el pacto con Dios, no la mujer. A que fulana, mengana y perengana las define una acción de su vida. Y como no hay mujeres en la Biblia, como no se desarrollan las historias de las mujeres en la Biblia, por eso se les priva hasta del nombre. La esposa de Lot, la que voltea y se convierte en sal cuando Sodoma y Gomorra, aparece en la Biblia como esposa de Lot. O sea, ni a nombre llega. O sea, es mucha violencia. Es mucha violencia. Y además la define una acción. Haber volteado. Se acabó. Se convirtió en sal. Punto, se acabó. ¿Sabes? O sea, esa es la cuestión. No hay un desarrollo de... Por eso a mí me gusta mucho cuando en las escuelas enseñan el Power Girl, ¿no? El poder femenino. Sí, la Capitán historia Marvel, de las mujeres. Sí, Marvel. porque es un elemento iconográfico simbólico. Imagínate tú. Si tú eres un hombre, vas a ver que Cristo es hombre, Papá Dios es hombre, ¿ok? Los santos son hombres, ¿ok? La mujer, ¿cuál es el idioma? Y ellos pelearon, ¿con gritaron. quién te identificas como mujer, no? Si todos son hombres y dices, todas. Bueno, pues ahí fui invitada a la fiesta, sí, gracias, y ¿no? cuando volteas a los altares, todas son calladas, todas son recatadas, todas son un paso atrás, todas son, ¿no? Empezando por la Virgen María. Lean los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La relación es bien violenta contra la Virgen. Sí, es muy, muy violenta. ¡Qué fuerte! Sí, y bueno, y de ahí pasamos a la antigüedad. De ahí pasamos a la antigüedad. Y bueno, les traigo varios casos también de mujeres que ya no son bíblicas ni mitológicas, sino que ya existieron. Y el primero es el caso de Lucrecia, la muerte por el honor. Lucrecia es una mujer que va a nacer entre el año 530 y 510 antes de la era común, y la historia con ella es que ella tenía un esposo y se va a la guerra, y un hombre llamado Tarquino Severo va a pedirle, se va a hacer pasar por su esposo, le va a tocar la puerta y le va a decir ya llegué. La mujer se saca de onda y le dice ok, está bien, ya llegaste, pero con la oscuridad de la noche no lo ve bien. Tarquino se aprovecha, entra a la habitación de Lucrecia y la viola. Y al día siguiente, cuando Lucrecia se entera de lo que le acaban de hacer, va al Senado, está su padre y su esposo recién llegado, les dice lo que acaba de pasar, empieza la discusión,
El marido y el esposo quieren tomar venganza por lo que le acaba de hacer este soldado, capitán grande, Tarquino, a su esposa. El Senado les dice, no, porque no es problema de hombres, eso es cosa de mujeres. Y Lucrecia, que está parada en la puerta, esperando, viendo todo el juicio, al ver que no hace nada, saca un puñal y se lo entierra, diciendo la frase, ninguna mujer quedará autorizada con el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir por deshonor. Y se clava el puñal y se muere. Ninguna mujer quedará autorizada con el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir a su deshonor. Es decir, que mi castigo, que mi muerte sea un ejemplo para que ninguna acepte esto. Es uno de los elementos más drásticos de la historia de Grecia, de Roma, perdón. Es importantísimo el ejemplo de Lucrecia. Además, ahorita que pintabas, me imaginaba perfectamente a Lucrecia, le podemos poner tantos nombres, por ejemplo, de las mamás de las víctimas por feminicidio, que ahí están viendo el juicio y todo, y ven cómo sale el tipo libre o no lo agarra. Bueno, con esta chica saxofonista. Claro, de la del ácido. Sí, claro que sí. Que bueno, por la presión mediática y que bueno, ahorita ya tiene a una abogada que espero algún día contactarle y que venga a instruirnos aquí, Ana Katiria. Están metiendo presión, pero no querían irse contra el cuate. Así es. Y con todo y que los autores materiales dijeron, fue este señor diputado. Por supuesto. Bueno, exdiputado. Porque son redes de poder que se sostienen entre los mismos hombres, por supuesto. Por esa razón es que Lucrecia tiene que hacer algo drástico y ella prefiere morir. Impotencia. Así es. Pero sí, qué bien lo has dicho tú. O sea, el caso de Lucrecia se ha venido repitiendo siempre, ¿no? Toda la vida. Toda la vida. Ahora, hay otro caso un poco mejor, ¿ok? Un tanto mejor. menos peor, ¿no? Que es el caso de Livia Drusila, otra mujer romana, que tiene también un gran problema porque ella se quiere divorciar, ¿ok? De su marido porque la lastima, la agrede. Y se divorcia, le dan el divorcio, cosa rara en el Imperio Romano, y el emperador en ese momento, Augusto, se divorcia de su esposa y se casa con Livia Drusila. A partir de ahí, Livia Drusila, como las mujeres de la Biblia, va a ser condenada es una mujer sin escrúpulos, es una trepadora, es una abusadora del poder, o sea, ¿sabes? Y al final lo que hace Augusto, el emperador, para protegerla, que se me hace algo precioso, le da el título de Tribuna Sanctísima. ¿Qué significa? Es mujer intocable. Tal vez sea el único caso de Roma en el cual se le da hay dos casos nada más, Tribuna Sanctísima. Es una mujer que no puede ser tomada por el gobierno, acusada por el gobierno, ni por la gente, ni por el pueblo, ni por nadie. Y además es una mujer que puede administrar sus bienes por ella misma. Wow, o sea, eso es inaudito. Es el caso de Tribuna Sanctísima, ¿no? Es ella, Lucrecia. ¿Y a qué dudas de todos los estudios que has realizado desde tu punto de vista de historiador, a qué atribuyes que sí hubo por ejemplo, este caso específico? Híjole. ¿Cómo es que sí se colaron algunos casos, ¿no? Yo creo que el amor y además la responsabilidad que demostró de Drusila al ser la emperatriz de Roma. O sea, llegó a ser tan buena gobernante, mejor que su esposo, ¿no? Que el esposo al final lo vio con buenos ojos, ¿no? Muy avanzado al momento, no como los demás hombres. Dijo, ok, vamos a trabajar juntos, ¿no? ¿Cuál es la única manera en el esquema político legal que yo te pueda meter dentro de esta línea de poder? Dándote un título que se lo da a su madre y que se lo da a ella, Tribuna Sanctísima. Sí, pero vamos, es un caso que te puedo decir entre miles. Pero bueno, hay un caso, entonces eso nos puede dar un indicio que tenemos solución. Híjole, tenemos algo de remedio algún día. Igual no nos va a tocar verlo a nosotros, pero bueno, estamos ayudando a sembrarlo, ¿no? Sí, aunque no lo veamos, a veces somos muy egoístas y porque no lo vamos a ver, entonces ya no hago nada, ya no me importa, ¿sabes? Y para bueno y para malo, ¿no? Claro. Y no, hay que hacer las cosas, a lo mejor no las vemos, pero sentamos los precedentes para hacerlas. Exactamente, ¿no? Sembramos y es. construimos un mundo libre de discriminación. Así no va a es. ser de un día a otro, bien dicen, ¿no? Que Roma no se hizo en un día, ¿no? Para nada en lo absoluto. y bueno, te puedo hablar de otras mujeres rápidamente. Hipatia de Alejandría, la gran mujer, la gran científica. Es una mujer que va a nacer aproximadamente hacia el siglo III o IV de la era ya común, de la era cristiana, y es una mujer que es la primera que va a desarrollar y entender el espacio como
una serie de planetas que orbitan de forma elíptica alrededor del Sol. O sea, Wow. 1500 años antes que Kepler, ¿sabes? 1000 años antes que Kepler. Es una cosa impresionante esta mujer. Va a ser gran poetisa, gran filósofa, instructora, maestra, catedrática de la escuela de Alejandría. Todo eso va a ser ella. Y los cristianos que están surgiendo quieren convertirla al cristianismo para meterla a una casa, meterla a un convento, que ella no sigue enseñando, ella no se deja, y al final los cristianos la van a tomar presa, la van a apedrear públicamente y la van a calcinar. Ay, ay, ay. ¿Ok? Hipatia es uno de los casos más importantes de las mujeres que fueron científicas y que descubrieron. Que aquí entra también esta cuestión de sobresalir sobre el... Así es. Yo no sé tú cómo lo consideres, pero a mí luego me da mucho esa sensación de que lo que más les duele a algunas personas del género masculino es que la mujer brille más que ellos y que además deje en evidencia su falta de conocimiento, su falta de... Bueno, muchas cosas porque no me quiero ir peyorativa. ¿Será que ahí también es esta situación de nos pones en evidencia, entonces mejor llégale, ¿no? Por supuesto, y ha sido hasta desde épocas de Hipatia hasta en la actualidad. O sea, volvemos a lo mismo, son las redes de poder masculino que se van a entreverar. Y si una mujer destaca o quiere acceder al poder masculino, es rechazada. Por eso la mujer tuvo que ir construyendo sus propias redes, ¿ok? Del poder femenino, que al final del programa te voy a decir un ejemplo bien padrísimo, ¿ok? bien padrísimo, ¿okay? Sí, porque hay que acabar con cosas bonitas. Sí, ¿no? para no deprimirnos, no, y para tener la esperanza de que, claro, si alguien ya lo hizo, vamos a replicar. Pero además, ¿cómo se repite? Ahorita me viene a la mente Eufrosina Cruz, que ahorita está encargada de asuntos indígenas de Oaxaca, que no la dejaban en su comunidad ser, no me acuerdo si era presidente municipal o que a qué aspiraba, claro. Y porque era la cuestión tradicional de su pueblo no lo permitía y de todas maneras ella lo hizo, lo logró a viento y marea. Pues me suena un caso así. Afortunadamente no acabó como el ejemplo que nos acabas de dar, y ahorita sigue gran luchadora social, y sigue en favor de los pueblos originarios, ¿no? Claro. Pero suena igual. Bueno, era científica, pero sí era una, bueno, es Eufrosina una persona muy luchadora en favor de los derechos de las mujeres, sobre todo de pueblos originarios. Entonces, ay, no, ya sabía que me iba a medio espantar porque íbamos a poder ver símiles en la actualidad y más de nuestro país. Pero bueno, nos quedamos en ese caso, pero regresamos con otros más porque nos trae varios muy interesantes y tenemos que llegar más hacia la actualidad. Uy, todavía lo que falta. Pero en un momento más estamos de vuelta con todos ustedes. Gracias. No te vayas, estamos en ¿Y tú también discriminas? Acompáñanos, estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Continuamos. De vuelta aquí en ¿Y tú también discriminas? Hoy con un tema interesantísimo que es mujeres agredidas y violentadas a través de la historia. Yo sé que el título se oyó medio, fue cuando me dijo Luisito, dije, me dicen, ay, qué intensa. No, pero bueno, es... De alguna manera estamos conmemorando todo este movimiento que nada más estamos viendo la puntita del iceberg con la marcha del 8 de marzo y el paro nacional del 9 de marzo en México, porque este paro se viene haciendo desde los 70s alrededor del mundo para luchar por la equidad e igualdad de las mujeres. Y pues bueno, tenemos que ver la historia. Dicen que quien no conoce su historia está obligado, condenado a repetirlo, ¿no? Y nosotros sabemos mucho de eso. Entonces, qué mejor que conocer los orígenes, que ya hemos venido analizando gracias a Luis. Porque además, si se fijan, los enfoques son distintos. Aquí hemos tenido sociólogo, no nos falta el sociólogo, pero hemos tenido antropólogos, psicólogos, trabajadoras sociales, varias psicólogas, nuestras queridas Raíces Violetas, la maestra Diana, que nos dan los diferentes enfoques, la lingüista Yamilet, que ya me prometió que pasando coronavirus regresa, es más, un día los habría de juntar a los dos, sería fantástico.
Porque es importante, cuando yo pensé en este programa para que todos aprendiéramos de discriminación, tenemos que verlos forzosamente desde los diferentes enfoques. También han pasado varios abogados por aquí, sobre todo en materia de derechos humanos, pero no cabe duda que el enfoque es distinto. Entonces tienes que empezar por la historia y por el origen de las palabras, ¿no? Sí, y como bien lo acabas de decir, muy importante como lo dijiste, creo que también es nombrarlo como se llama. O sea, ay, que ese es otro tema. Claro, o sea, decir las cosas como son, ¿no? O sea, muchas veces tratamos de encontrar adjetivos menos drásticos, sinónimos, un poco menos violentos. Como yo les decía, por ejemplo, ay, es muerta por feminicidio, no. Asesinada. Claro. Ya claro. Muertas de Juárez ya fue a principios de siglo. Pero ya ahorita podemos hablar de asesinadas, porque si decimos muertas, en nuestro inconsciente murió de causas naturales. Claro. Se tropezó y se cayó y se abrió la cabeza y se murió, claro. ¿No? O se tropezó y cayó en el cuchillo que tenía el otro enfrente, ¿no? Porque 8 luego veces, hay quienes sí, no, ¿no? Sí. O 100, y de espaldas. ¿no? Sí, ¿no? Y hasta se hizo sí, así claro. para que la desesperen. No, y es eso, claro, y es eso, que en el momento en el que le damos el valor de las palabras, también cambiamos la concientización. Claro, pero bueno, nos quedamos en Hipatia. En Hipatia de Alejandría. Te recomiendo mucho la película que se llama Ágora. La pueden ver, creo que está en Prime o en Netflix, en alguno de estos, pues hay ¿no? que buscarla. De verdad, por favor, véanla Ágora, y habla mucho de la vida de Hipatia de Alejandría. Es toda la vida de Hipatia de Alejandría. Entonces es muy bueno verla así. Ahora, dentro del esquema de Alejandría, o en la biblioteca de Alejandría, hubo otra gran mujer, María la Judía. ¿Ok? De la cual no sabemos nada, solo sabemos que era María y era judía. Okay. y es lo único que hacemos. Pero nos vamos viendo que en este elemento tan abierto, tan vanguardista de Alejandría, de permitir maestras, investigadoras, lo que hoy llamaríamos investigadoras o científicas, ¿no? María es también uno de estos elementos. María es importantísima porque es la mujer que va a crear el concepto de alquimia, ¿ok? Que es el primer pasito para la química. ¿Ok? Y las descripciones de María de Alejandría son preciosas. Cuando ella está hablando de procesos de ebullición, procesos de destilación, ella es la que inventa estos conceptos, la que se le ocurre poder destilar algo. Wow. E hizo un montón de aparatejos para la cuestión justamente de destilar. Ahora, por desgracia, el nombre de María la Judía fue quemado de la biblioteca de Alejandría justamente porque era una mujer y una mujer no podía llegar al conocimiento. Cuando llegan los cristianos nacientes, los primeros cristianos, y ven la memoria de María la Judía, erradican todo registro. Pero sobreviven algunos de sus documentos y algunas de sus noticias gracias a sus alumnos. Sus alumnos fueron quienes escribieron sobre ella. Y algo que hacemos la mayoría de las personas, por lo menos varias veces al año, que es invención de María la Judía y que lleva su nombre, por ahí, salud, y que lleva su nombre, es el baño María. El baño María es creación de María la Judía. ¿Por qué? Salud. Porque es alergia, María, no se asuste. Coronavirus. Porque María quería llegar a calentar un elemento de manera secundaria, sin la incidencia directa del calor, y se le ocurrió crear este elemento que hoy nosotros usamos y que es el baño María y que usamos para absolutamente todas las cosas, y lleva el nombre justamente por su creador, María la Judía. Nunca me hubiera imaginado que para hacer un flan fue gracias a así María es, imagínate, así es. Ya ven cómo si somos interesantes, querido público conocedor. O sea, sí aportamos y aportamos bastante, además de que somos conducto para que lleguemos todos a este plano. Para empezar. Pequeña. Que luego nos ven como nada más conducto, pero no tiene mucha gracia. Oigan, 9 meses o de perdida 6, y que te están cuidando con sus propias vitaminas, minerales, alimentos, o sea, todo un tema, pero pues ¿por qué no? Yo tenía un maestro en la prepa que una vez en física, no, era de biología, dijo, no, el dolor de parto no es dolor. El dolor de parto es una serie de sentimientos y sensaciones, pero no llega al dolor. Y yo me quedé así. Entonces, en la secundaria voy con mi mamá y le pregunto, ¿el dolor de parto no es dolor? Me dice, no vuelvo a ver a tu maestro, porque si le vuelvo a ver a tu maestro, le voy a dar un té de hojitas de afeitar, que se lo tome, y que cuando lo saque, para que entienda que es el dolor de parto. Y eso que ahora ya está el epidural y no sé qué tantas cosas, ¿no? Sí, no, o sea, pero como es una barrabasada, ¿estás de acuerdo?
No, pues sí, altamente misógino, pero además Sí, qué triste, a niños no. tan pequeños estarles diciendo sí. esas mentiras. Y él con un título. Seguro ¿no? salió de un burro, Sí, una ¿no? mula, Ajá. con el respeto que me merecen los burros y las mulas. Sí, porque el doctorado no quita lo tarado. Esa es una frase de oro, ¿eh? Esa es una frase de oro. Qué interesante, está como lo de Ventanilla Mata Tratado Internacional. Exactamente, por supuesto. Tenemos dos frases muy padres aquí. Pero bueno, estábamos con María la Judía y es importante ahora ya pasar a la siguiente etapa, que Así es es. el medievo y el renacimiento, que es también la época oscurantista, ¿no? Ay, Le sí, llaman, le porque llaman. vaya que estaban oscuras hasta Sí, los sí, cuadros. sí. A mí los cuadros de esas épocas no me gustan. No. Me gusta mucho ya el Renacimiento, Miguel Ángel y todo Sí, eso. sí, sí. Pero el medievo, uy, y cuando me obligaban a ir a esas salas con todo eso Claro. sacro, uy, no me gusta. Es impactante. Me gusta sí, más sí, el sí, barroco. es impactante. Sí, claro, pues es más alegre, por supuesto. No, sí, el medievo es una cultura que se le llama oscurantista, aunque realmente no lo fue tanto, ¿no? Es más bien una perspectiva muy de la posmodernidad, ¿no? Yo siempre digo, sí tenían sus atrasos, la mayoría de la gente vivía de manera muy poco higiénica, ¿no? La peste bubónica, todas estas grandes Que de tragedias. ahí viene apestado, o sea, Sí, claro. casi queman en leña verde a Amanda Miguel, tal vez, es que yo que tengo una queridísima amiga argentina, y si Ajá. hago el paréntesis, porque Ujú. también luego tendemos a discriminar y señalar sin ver el contexto. Claro. Mi querida Julia Orayén, donde quiera que estés, muchos besos y abrazos, querida amiga. Gracias a ella aprendí a conocer a los argentinos. Ajá. Y me encontré con algo fantástico, porque siempre teníamos esta idea de, ay, se creen mucho. No, es gente súper franca y directa. Sí. Y nosotros, mexicanos, no estamos acostumbrados a ser francos y directos. No. Entonces llegan y entonces la entrevistan y dicen, no, sí, yo me voy a alejar de los apestados. Claro. Bueno, ese escarnio público. No me Entonces digas. le comenté a mi mamá, que es médico, le digo, ¿cómo ves? Me dice, es que no lo dijo mal. Apestado viene de peste, Claro. y de la peste que se llevó a Claro. casi todo el planeta precisamente Así es. en las épocas oscuras. Exactamente. Fue terrible, se morían unos y otros también, Sí. y de ahí viene el apestado. Vuelvo a lo mismo, o sea, hay que irnos al origen de las palabras y a la historia de las Sí. palabras. Y algo que dijiste es importante, verlas en su contexto. O sea, Claro. también es eso, ¿no? O Ay, sea, no, pero debe hacer un escarnio, ya, perdón. Ay, nos dijo apestados, no le importa, no, nada más Sí, dijo, no. o sea, es que hello, los mexicanos relájense. somos muy hipócritas, nos gusta Sí. dar la vuelta, pero además muy dramáticos. Sí. Nos encanta el drama, entonces, no, pero... Sí, casi nos dijo, ay, qué horror. Pero no, qué horror que diario matan a 10 mujeres de todas las edades en este país. Ahí sí ya no es Sí, qué sí, horror, sí. ¿verdad? Sí. Pero, bueno, regresemos al medievo. Sí, hay muchas mujeres en el medievo. Juana de Arco, por ejemplo, es una de las más importantes. Ay, sí. Esta mujer mística, profetisa, ¿no? Que lleva a la victoria al ejército francés. O sea, es algo muy interesante. Que después, fíjate, es uno de estos casos de presión social. ¿Por qué te digo presión social? Porque a la muerte de Juana de Arco empieza el elemento para canonizarla y llevarla a los altares. Es tan importante la mujer dentro de sus elementos tanto de sociedad como de guerra, que se gana el reconocimiento de los hombres, ¿no? Y cuando muere, cuando la van a quemar, ¿no? Después es una como retractación para poderla subir a los altares, canonizarla, y se vuelve Como uno de los justificarse, ideales. ¿no? Así es, O justificarse. sea, de que estamos tan agradecidos Claro. o impactados Claro. o embelesados por lo que hiciste, Sí. que tenemos que hacer esto, ¿no? Sí, Pues ahora- ¿qué formas, no? Ahora, Pero bueno. no, y eso es importantísimo también. O sea, la iglesia trabaja así, ¿eh? También hay que decirlo. Ya te mato, ya te quemo, ya te quemé, ya te maté, ya te quité. Bueno, no es cierto, eras importante, o se te reconoce, te elevamos a los altares. Ay, sí, ¿no? hablando de esos museos que luego me Ajá. llevaban de chiquita mis papás, que hoy se los agradezco, pero en ese momento no lo entendía, y veías estas pinturas grandes del medievo y entrándole al renacentismo, de las santas, Sí. y que la que se cortó no sé qué, ay, me acuerdo de una Sí. que se cortó sus pechos, Sí, Santa y traía Ana. aquí los pechos, Sí. y o sea, qué cosas tan, o sea, Sí. muy fuertes, Sí. y uno, pues es museo, ¿no? Pero...
Bueno, depende del pintor, porque cuando yo conocí a Santa Águeda con los senos en la charola, es que esos ¿no? me impactaron. Yo decía, mamá, ¿por qué la señora vende flanes? ¿No? O sea, el pintor era como más bien, yo pensé que eran flanes, ¿no? Entonces, ¿por qué la señora vende flanes? No, pues yo ahí lo leías y se Sí. cortó los dedos Sí. y es santa por no sé qué. Además, Sí. todas las santas. Todas. Qué bárbaro, puros dramas. Es O lo sea, que te digo, porque, bueno, y esto no es y solamente... además toda la, ay, así como que la expiación. Así es, porque ese no es problema más bien de la cuestión masculina, es más bien del cristianismo. Acuérdate que el cristianismo es la vía del dolor, es la purificación. Ay, Como en el gym, sacrificio. si no duele no sirve. Entonces, si no te duele, no lo estás haciendo bien. Por eso es esto. Pero está Santa mal, Lucía si no lo haces bien, no bajas de peso. Así es. Aunque te duela o no Aunque te duela. sí. Pero es el esquema, Santa Lucía sacándose los ojos, Santa Ay, Águeda sí. cercenando Ay, los senos, los ¿no? ojos, sí. Y de por ahí nos podemos ir 2 programas más de todas las santas de todas las santas de la cristiandad. Ahora, hay mujeres muy interesantes que tuvieron que ser, fueron afectadas por su contexto. Hablemos de... La condesa duquesa Matilde de la Toscana. La condesa duquesa Matilde de la Toscana, una mujer de las últimas del medievo que quiso mantener su feudo, su poder, y fue asesinada por todo su pueblo. ¿Ok? Y además una mujer muy muy importante que tenía tratos con los papas y con los reyes, con los emperadores. O sea, esta mujer Matilde de la Toscana iba a administrar todo el poder en Europa, lo administraba básicamente. O sea, son casos importantísimos, ¿no? Y fue asesinada por su pueblo, ¿no? Totalmente. Es un caso muy muy drástico, muy muy drástico. Pero pasa. Pasa, ¿no? Primero, así, gracias, nos salvaste de todo el despapalle, pero Así es. como sigues representándome lo que yo no pude hacer, Así es. o no sé, la ignorancia, el miedo. Sí. Creo que también mucho venía del miedo, ¿no? Porque en muchos casos que nos has platicado, está el elemento del miedo Sí. y el desconocimiento del otro, ¿no? Y del, Sí. sobre todo el contexto, ¿no? Sí. Como les digo con la Amanda Miguel, que tengo. O sea, perdón, Sí. pero sí las cosas desde su contexto, Sí, ¿no? sí, sí. Y luego tenemos a Madama Europa, la soprano. La soprano, es la primera soprano judía en la historia. Wow. Es una mujer que su hermano es Salomone Rossi, un gran compositor italiano de Mantua, y tanto el duque de Gonzaga, que era el duque de Mantua, los Gonzaga, que era una familia muy poderosa al nivel de los Medici, de los Uffizi, de los Pazzi, de de esa esas época. familionas Wow. así poderosas. Ellos adoptan a Salomone Rossi como compositor y a Madama Europa, que es su hermana. Y ella se va a llamar así, Europa Rossi. O sea, imagínate, ¿no? Es la primera mujer soprano en ser reconocida, en dar giras por toda Europa y cantar. Por desgracia, cuando los rusos van a atacar el gueto de judíos de Mantua, van a asesinar a todos los judíos, incluyendo a Madama Europa y a su hermano Salomone Rossi, ¿no? Entonces se termina esta época de oro, de esplendor del mundo italiano renacentista, ¿no? Y ahí vemos, ¿no?, cómo la mujer tiene las más de perder, porque ya por sí su condición en este momento es nacer mujer, nacer segunda, ¿ok? Ahora encima es marginarla, la marginamos por mujer y por pobre, por mujer y por judía, por mujer y por musulmana, por mujer y así le puedes ir sumando adjetivos o características, ¿no? Y ese es el problema, que dentro de este contexto Desde van a ser más entonces estaba la afectadas. transversalidad. Así es, exactamente, ¿no? ¡Qué horror! Es un caso. Ahora te puedo contar otro muy hermoso, el de Zoraida. Ajá, el de Isabel de Solís. Es una Zoraida, novela. reina de Granada. Reina de Granada. Ay, así Granada es, tan no, bonito. Granada. Esta es una historia de amores, más que de Que por cierto, fantástica mezcla Granada de moros y arte judíos y español. cristianos, O sea, sí. si no hubiera habido esa tolerancia, Sí. ese respeto Sí, en sí, esas sí. épocas, no tendríamos esas maravillas. Sí, así es. Ella es una cristiana, ya nace como Isabel de Solís, y de pronto en una visita que le van a hacer a la reina Isabel la Católica de regreso, estamos en el año 1470, 1480, ¿ok? De regreso la van a secuestrar los árabes, los musulmanes. Y como era tan hermosa, la van a llevar de mujer cautiva para el sultán Mulhacén o Mulhacey. Y cuando él la ve, se enamora tanto, y ella se enamora tanto de él, Órale. que en un periodo de 2-3 meses renuncia al cristianismo, adopta el islam, se casa con Mulhacey, y entonces él le pone el nombre Zoraida, que en árabe es lucero de la mañana. Ay, qué ¿ok? bonito. Y le decía Zoraida, la más amada.
Ahora, el problema aquí es que Mulasey ya estaba casado. Bueno, pero y tenía una esposa y tienen un chorro, ¿no? llamada Aisha, que ella es la que va a tratar de envenenar a Mulasey. Y al final el sultán Mulasey, como tenía problemas de epilepsia, en uno de los ataques pierde la vista cuando se cae y se golpea. Y a partir de ahí va a morir. Y cuando muere, Zoraida se queda sola con 2 hijos. Y la van a sacar del mundo islámico, va a regresar como dañada al mundo cristiano. Y los cristianos la van a rechazar doble vez por haberse casado y enamorado de un musulmán. Y la pobre Zoraida va a terminar sola, muriendo. Sus hijos les dan los títulos nobiliarios de Granada, que es como se mantiene la familia. Pero, por ejemplo, ahí es doble. O sea, la robaron. Ella no pidió que la robaran, ¿sabes? No. Ella no pidió que la robaran. Llega al Islam, la violan todo el mundo. Ok, se enamora, se casa, se le muere el marido, se regresa con su padre y su padre la repudia. Y todo el mundo cristiano la repudia y la reina Isabel la repudia porque se pasó del otro bando. O sea, ¿ves lo que te digo? ¿Dónde hemos visto eso? Imagínate. Es como aquí, ay, pero es que se vistió de minifalda, es que como sale tan noche, como las asesinadas de Juárez, como se les ocurre ir solas de regreso del trabajo, ¿no? Claro. Solo a ellas se les ocurre ir a las maquiladoras a trabajar, ¿no? Sí, como si fuera un delito ser mujer, yo pienso ¿no? mucho qué cosa habrá pensado Zoraida cuando se le murió el marido, de haber dicho, pues mi papá, o sea, mi papá me va a aceptar, o sea, voy con mi familia, ¿no? Yo no tuve la culpa de que me robaran, ni que me violaran, ni que me metieran en una torre. Y llega y el papá la repudia y la meten a la Inquisición. No, y además es esto que se sigue replicando hoy en día, la mala es la mujer. Totalmente. Porque o luego es que no se dio a respetar, ¿no? Pues cuando hay una cuestión de violencia terrible, que por cierto acaba de haber un caso hace no mucho tiempo de, se me fue el nombre de esta chica, María Colba, no me acuerdo bien de su apellido, que estaba de novia de un nieto del dueño Azcárraga de Radio Fórmula, y fue un escandalazo, pero ahorita con el coronavirus como que quedó de lado. Claro. Y sacó una carta en donde describía, bueno, la mujer traía hasta mordidas del tipo este. Entonces yo no sé qué pasó, que ahorita ya no encuentras casi nada, pero es esto, ¿no? O sea, encima de que te hice, te deshice, te casi te mato, y además mato algo muy importante, tu amor propio y tu autoestima, todavía te amenazo y tú tienes la culpa, ¿no? Y creo que ahí entraría muy bien un poema de Sor Juana, ¿no? Del cual estábamos hablando en el corte. Sí, de Sor G. Después de Sor G. Vamos a hacerle un programa especial, porque... así es, ¿no? Que dice justamente el de hombres necios, ¿no? Que son hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Creo que estos son los casos aplicativos, ¿no? Sin saber que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis, ¿no? O sea, si por querer que inciten al bien, ¿por qué después las regresas? ¿Por qué las regañas? ¿Por qué le dices que no es responsable y que es un ser de segunda categoría? Y cuando viene como Zoraida, violada, encerrada, ultrajada, ¿no? Le dices, fue tu culpa. O sea, el propio discurso machista se cae en ese momento. Además es contradictorio totalmente con el supuesto perdón que muchas religiones hablan, ¿no? Claro. También el Islam sé que habla del perdón, bueno, todas. Sí. Perdón, nos platicabas la vez pasada, el judaísmo que tiene hasta toda este ritual del perdón. Así es. ¿Y dónde quedó el perdón? Así es. Y la compasión, que es bondad y respeto, dice el Dalai Lama y los budistas. Que también sería interesante algún día, ya que avancemos más con todos los temas pendientes, ver qué partes sobre todo el budismo, por qué no se vuelve tan sectario como otras religiones, ¿no? Y no es tan discriminatorio como otras, porque ellos respetan otras ideologías, ¿no? Sí, así entonces, ¿por qué ellos sí pudieron y los demás no? Es la gran problemática. Pero también hay ciertos sesgos discriminatorios hacia la mujer, aún en el budismo, ya como religión. Digo, sí hay monjas, pero no sé si hay a mujeres lamas. Eso no he preguntado. Híjole, es que es la pregunta, ¿eh? Como cuando le preguntaron a Norberto Rivera si iba a haber mujeres sacerdotes. Y dijo, pues espero yo no verlo. Y se le salió.
Y bueno, seguro que lo piensa total y absolutamente, ¿estás de acuerdo? O sea, ahí lo piensa perfectamente, ¿no? Pero ahí vamos viendo el avance. Hay religiones protestantes cristianas, ¿no? Del mundo anglicano, del mundo protestante, que ya tiene sacerdotes mujeres. Eso está padre, ¿no? Y en el judaísmo ya hay rabinas también. O sea, pues hay que avanzarle, hay ¿no? ciertos elementos de ciertas culturas que, claro, no son los ultraortodoxos que ves caminando en Polanco, por ejemplo. No son ellos, pero sí es una parte de la religión. Y si una parte ya lo logró, ya puede ser. O renovarse o morir, ¿no? Totalmente, decían por ahí. Totalmente. Entonces, bueno, nos vamos rápidamente a otro corte y estamos con ustedes en un momentito más en ¿Y tú también discriminas? Acompáñanos. Estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Continuamos. Perdón, amigas, amigos, amigues, es que bien me dijo Marcito Q, ¿no? Pues esa es la entrada, pero oí Q y yo dije, uy, ay, no, qué cosas. Es que con estos temas tan intensos, bueno, como todos los que tocamos aquí, no, ninguno se salva, pero sí, híjole, los cortes hemos estado platicando muchas cosas, sobre todo que sí. Obviamente va a ir el programa del Holocausto, pero para seguir esta cuestión de mujeres, nuestro querido Luis nos va a preparar un programa exclusivo de Sor Juana Inés de la Cruz, porque bueno, ya estamos por entrar a la fase de la independencia en México, pero nos falta una mujer. Una gran mujer. Que es la reina Isabel. La reina Isabel de Inglaterra, Elizabeth I. Ella es un caso interesante por varias razones. La primera es porque Enrique VIII, su papá, hizo tal vez uno de los grandes o de los peores caos en el mundo en el momento, ¿no? A su papá lo casaron con Catalina de Aragón, que por cierto era hija de Isabel la Católica, ¿ok? Entonces ya te puedes imaginar lo mocha que era Catalina de Aragón. Ahora, Catalina y él no pueden concebir porque Catalina era bastante más grande que él. Okay. De hecho, Catalina, chisme aparte, iba a casarse con el hermano mayor de Enrique VIII. Enrique VIII no iba por la corona y se nos muere el hermano mayor, por cierto, de una peste, de una epidemia, hablando de él. Y entonces él sube al poder y va a casarse con Catalina de Aragón. ¿Por qué razón? Porque Catalina traía una dote del reino de Castilla, pero ¿qué te puedo yo decir? Enorme, o sea, una lanísima. E Inglaterra no iba a dejar soltar esa lanísima, ¿estás de acuerdo? Al poco tiempo van a tener muchos embarazos que van a ser fallidos y al final van a ser María, la reina, la heredera. Pero el problema no acaba aquí. El problema es que Enrique VIII se cansa de Catalina de Aragón y va a pedir su divorcio al Papa. Y el Papa le va a decir que no, porque ya está casado y ya tiene una hija. Y por eso cambian la iglesia. Cambia la iglesia, va a ser su propia iglesia. Todo es ad hoc y demás. Ahora, cambia la iglesia para poderse casarse con la que era su amante, que era una mujer tal vez de las más instruidas de toda Europa en ese momento, una mujer muy inteligente del nivel de Madame de Pompadour, por ejemplo, que es Ana Bolena. Ana, exactamente. Esta Ana también, volvemos al caso bíblico de Rivka o de Sara, por hacer una acción se le condenó, ¿no? Era una trepadora, exactamente, ella fue la que hizo, además ella cargó con el peso. Ella fue la que se enamoró, el otro fue su víctima. Exactamente, eso es a lo que vamos, ¿no? Y además ella fue la responsable del cisma de la cristiandad, de este rompimiento de la cristiandad de Inglaterra. Sí, o sea, no era cualquier paquete, ¿estás de acuerdo? Y ella va a tener una hija con Enrique, que es la famosa Elizabeth. ¿Ok? Entonces la primera. Entonces la pobre de Isabel I de Inglaterra, imagínate con qué estigma nació. O sea, es la hija de todo esto que acabamos de decir, ¿no? Es el problema. A tal grado que cuando su hermana María tome el poder del trono, la va a mandar a matar a Isabel. Wow. Y hay una escena muy interesante en la cual se van a conocer las dos medias hermanas y María ya estaba muy mal. María la habían casado con su primo, que es Felipe II de España, y tenía muchísimos problemas mentales, nació muy muy mal. Y entonces va a mandar a matar a Isabel, por angas o mangas se salva a Isabel, y después ella va a tener el poder. Y ella va a ser una mujer a la cual desde el poder, desde el trono, la van a estar presionando, cásate todo el tiempo.
Y la van a mandar con varios de los príncipes de ese momento, incluso en Francia, de Francia y de todos lados. Y la pobre mujer siempre va a estar presionada. Y pareciera que en la agenda de Elizabeth lo primero era casarse antes de poder corresponder al poder. Y toda la Cámara de Lores y la Cámara de Comunes, todo el poder va a estar presionándola todo el tiempo para que se case. Hasta que al final ella decide casarse. Y se va a casar con Inglaterra. Y renuncia a toda relación amorosa con cualquier persona. Y ella se va a autosacrificar, se va a cortar el cabello, se va a pintar de blanco, se va a construir un personaje. Que hay una película buenísima de Elizabeth, justamente, exactamente. Y es eso, ella sacrifica su vida personal porque como no la toman en serio por ser una mujer soltera, volvemos al caso de Livia Drusila, ¿no? De la Tribuna Santísima, te tienen que dar algo, un hombre te tiene que dar el poder. Entonces, no vale. Si no, no vale. Y aquí el problema con Elizabeth era que no era un hombre, era toda la corte, toda la cámara. Ay, qué horror. ¿No? Entonces llega el momento tan importante en el que ella se va a autosacrificar, se va a disfrazar prácticamente y va a ser blanca como la Virgen María, ¿sabes? Va a tener todas estas cualidades. Es muy inteligente esta mujer, es muy inteligente. Y decide hacerlo, arriesgarse a hacerlo, y a partir de de este momento, ella va a estar casada con Inglaterra. Y es la única manera, sacrificando su vida personal, que el poder la va a tomar en cuenta. Porque incluso en esta película plasman el momento, la crisis interna, porque pues estaba enamorada de, ya no me acuerdo de quién en la película, que me imagino que así fue. Es eso mi pueblo, ¿no? Y ella se decide ir por el pueblo. Y volvemos a lo mismo, en el esquema masculino no lo tienes, ¿no? En el esquema masculino está perfectamente el hombre que puede tener... Es menos empático el hombre, ¿no? Las amantes y demás. Por eso también es criticada mucho, nos vamos ya más a la ilustración, a la era de la ilustración, dos mujeres, Madame de Pompadour y Catalina la Grande en Rusia. Estas dos mujeres, la primera por la inteligencia que tenía esta mujer, que se vuelve el alma de Francia, la dirigente de Francia. El propio rey Luis, el rey Sol le va a consultar a Luis XV, perdón, le va a consultar a ella todas las decisiones del Estado francés. Ella es la que mueve Francia, ¿no? Gracias a ella es la que se pone en la Academia de Artes y demás. Y el otro caso, Catalina la Grande de Rusia, una mujer que fue, fíjate nada más, fue la principal conspiradora para matar a su marido, Pedro el Grande de Rusia. Se queda con el trono, gobierna perfectamente Rusia, pero como era una mujer que tenía amantes, empiezan un montón de chismes al grado de que la vuelven ninfómana y además que tiene relaciones sexuales con su propio caballo. O sea, nada más por tener lo que hoy llamaríamos libertad sexual. Yo decido. Pero a la fecha siguen estigmatizando, exacto, ¿no? Un tipejo horroroso en el del radio, precisamente con esta señora Flor Rubio, que la violencia de género y todo, y permitió que este tipejo dijera que Belinda, sea o no sea de mi gusto la señora y su arte, se acuesta con todos y se hace la santa, perdón, eso es violencia. Por supuesto que sí, es el mismo. Y la otra diciendo, es que es violencia de género lo que me hicieron, y está permitiendo al tipejo sí, hablando de chismes, pero es un símil, ¿no? No, totalmente. O sea, la mujer no puede tener libertad sexual, y si la tiene es una loca o ninfómana. Así es, exactamente. Y el hombre sí puede tener 80 cortesanas, etcétera, y hasta le aplauden. Sí. ¿Pero cuál es la diferencia? Volvemos a lo bíblico. Seres biológicos, ¿no? Pero vamos a lo bíblico. La Biblia es el elemento que te va a dar el sustento ante cualquier juicio de razón. Es que en la Biblia primero fue el hombre y luego la mujer. El pacto de Dios fue con el hombre. O sea, esas son todas estas ideas, ¿no? Y perdón que diga tipejo, porque ya saben que yo no me expreso así, pero a mí sí me da mucho coraje cuando hay una persona que además tiene un micrófono y lo usa para violentar mujeres, porque no solo violentó diciendo esto de Belinda, sino ha violentado a otras mujeres del medio del espectáculo, y no se vale. Y a esa gente hay que señalarla, y que alguien ojalá le pueda poner un alto, alguien lo demande, porque no podemos seguir en pleno siglo XXI con todo lo que ha pasado
seguir permitiendo que se expresen de esa manera de mujer algunos. Por eso para mí es un tema. Y es el problema de la normalización de estas actitudes, ¿no? O sea, es normal que aunque sea, o sea, imagínate el pueblo de Rusia diciéndole a su reina, ¿no? Es usted una ninfómana. O sea, eso es a lo que vamos, ¿no? Son estos elementos de poder que... Y luego es por pura envidia, ¿no? Que yo creo que es también así como se maneja. Sí. Digo, no lo conozco, lo he oído afortunadamente muy poco. Volvemos a lo de sobresalir. Pero es la envidia, es el querer ser el foco a costa de lo que sea y de quien sea. Uh-huh. Sea verdad, sea mentira, pero en lo que a los demás averiguan, yo ya te aniquilé públicamente. Sí, yo ya te ofendí. Invisibilicé. Claro. No, y bueno, y así saltamos a las mujeres de la independencia de nuestro país, que también tenemos, bueno, hemos tenido tantas mujeres tan fantásticas, desde la Malitzin, que está muy estigmatizada. Demasiado estigmatizada. También habría que hablar de las mujeres de la prehispanidad en su momento, claro. De la época prehispánica. Sí, que tenemos muchísimas también, gracias a los registros históricos que nos llegaron, sabemos de la Malinche, sabemos de otras tantas, ¿no? Sí, que ya habría que hablar de ellas también. Sí. Pero primero va Sor Juana, ya quedamos. Ya, exactamente. Y luego el Holocausto y ya luego regresamos. Sí, las mujeres en la independencia jugaron un papel fundamental. Y volvemos ahí a lo que hablamos hace rato. Como la mujer no puede tener el coto de poder, no puede entrar dentro de este elemento de poder masculino, va a tenerse que ver obligada a generar sus propias redes, ¿ok? De poder. Y eso fue lo que pasó justamente en la independencia. Y hoy te voy a hablar de 3 casos. Uno es la corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez. Otro es una mujer que ha pasado muy por desapercibida, que es Margarita Peinbert. Y la última, que es nada más y nada menos que Leona Vicario. Ajá, así es. Entonces, pues vamos a empezar, no sé, por la que tú me digas. Vamos por Josefa Ortiz. Vamos por Josefa Ortiz de Domínguez, ¿ok? Josefa Ortiz de Domínguez, la madre de la patria, nació en 1768 y murió en 1829. Y es muy conocida por haber sido la esposa del corregidor. Y es ahí donde empezamos mal. O sea, ya de ahí empezamos mal, ya de ahí ya lo vimos todo mal, ¿no? O sea, es la corregidora, ¿no? Josefa Ortiz no, de la esposa Domínguez, de, ¿no? Como lo que contabas de las mujeres bíblicas. María, claro, la judía, o sea, ni siquiera la esposa de Lot. Exactamente, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Y el corregidor, pues nada más le aplaudía, ¿no? Sí te puedo yo decir que el corregidor llegó a ser presidente de México en el triunvirato, un gran político y demás, pero en el momento de la independencia, la que tuvo el valor para hacer las cosas fue ella, cargando con sus 11 hijos, con su casa y con su marido y con todo el mundo, ¿no? 11 hijos. 11 hijos. Es una mujer muy interesante. Josefa va a nacer en la Ciudad de México, va a ser de una familia criolla, medio acomodada, y van a meter a la niña a estudiar en el Colegio de Vizcaínas, que todavía existe. Pero la familia cae en desgracia y entonces de alguna manera, volvemos a las cuestiones de... Mucha gente dice, el pasado era mejor. Yo les digo, no es cierto, de verdad no es cierto. Idealizamos el pasado, pero no es real. Tú podías pagar una deuda vendiendo a un hijo. Entonces tenían una deudota la familia con el colegio, que le dijeron, bueno, te la dejo en calidad de donada. Así se llamaban a estos niños, que tú podías llegar a un convento o a un hospital o a una casa rica y decirle, te debo lana, ahí te dejo a tal niño. Que desafortunadamente lo siguen haciendo. Y que así es. La iglesia lo sigue haciendo, las comunidades indígenas varias la siguen haciendo. Extrema pobreza. Así es, ¿no? Entonces dejan a la niña como donada y pasa a ser de alumna a casi criada de las demás niñas ricas. Eventualmente la niña va a crecer y cercana a los 20 años va a conocer a uno de los primeros patrocinadores del Colegio de Vizcaínas, alguien del patronato del Colegio de Vizcaínas, ¿no? Que era un señor que era don Miguel Domínguez, que justamente acababa de enviudar. ¿Ok? Y entonces él tomó las riendas de toda la cuestión de del altruismo que tenía la familia Domínguez y que eran miembros del patronato de Vizcaínas, y entonces es que él va a tener contacto con Vizcaínas y se va a enamorar de Josefa. Ahora, él era bastante más mayor
que nuestra Josefa, ¿ok? Y hay una historia por ahí, ¿no? Que dice, que siempre la cuento en mis clases, que me gusta mucho contar, que es que Josefa hacía bollitos muy ricos, hacía panecitos muy ricos, ¿ok? Y siempre era como de, pues, unos bollitos para el señor Domínguez, unos bollitos para el señor Domínguez, y bueno, pues de bollito en bollito, Josefa terminó embarazada. De Domínguez, ¿ok? De Miguel ya Domínguez. No de los del panecito. Ya no de los del panecito, sino trae otro bollito cocinándose, ¿no? Y entonces, el divorciado, la presión de Josefa es, te casas conmigo, te casas. O sea, no me vas a dejar a mí con el bollito. Con el bollito, y además el problema social sola. Y Miguel Domínguez va a casarse con Josefa, ¿ok? Y cuando Josefa tiene 6 meses de embarazo. Ay, o sea, apenas, qué Así gacho. es. Y por el escándalo, Miguel Domínguez pide al gobierno que lo cambien de plaza y por eso lo mandan a Querétaro. Es por esa razón que ellos van a llegar a Querétaro y a partir de ahí, Josefa va a ser una mujer, lo que hoy conoceríamos como el esquema de primera dama. Muy, muy metida al concepto del altruismo, de orfanatos, de hospitales. Es una mujer que va a estar constantemente con el pueblo, pero especialmente con las mujeres indígenas otomís de Querétaro. Es padrísimo cómo llegaban las mujeres a pedir que se les escuchara y el corregidor mismo y su equipo de trabajo las bateaban y Josefa abría su sala para escucharlas. Hay muchas anécdotas de Josefa pagando de sus anillos cosas para las pobres mujeres más necesitadas que estaban solas. Porque hay algo que aclarar muy importante. En el esquema virreinal no podías estar sola. Tenías de 3. O estabas casada, o estabas de monja, o estabas de recogida. Era un término tristísimo, que era para las mujeres que se quedaban viudas y pobres, las metían en un recogimiento, que era como un tipo convento, pero podía salir, era más bien como una casa hogar, ¿no? Porque una mujer no tenía la calidad política de vivir sola. Por eso pocas mujeres en el virreinato solas, pocas mujeres en el virreinato y muy ricas, tienen que irse a vivir con su hijo después de ser viudas, ¿sabes? O meterse en un convento. O sea, el esquema legal de una mujer en el virreinato era muy complejo. Por eso Josefa buscaba ayudar a estas mujeres que estaban solas, para que se pudieran mantener o para que se pudieran traerse un hijo para que viviera con ellas o irse a vivir con el hijo, algo para poder no meterse de recogidas. Una vida digna, ¿no? Así es, porque el recogimiento era horrible. O sea, era una cosa horrible. Ya entraba el nombre, ¿no? Entonces, y estigmatizante. Muy feo. Entonces, Josefa hace esto, ¿no? Entonces, esto es durante su gobierno. Ahora, llegamos a 1810. Josefa es la que va a organizar las famosas tertulias del Águila, la conspiración donde va a estar Allende, Aldama, Jiménez, Abasolo y Miguel Hidalgo, ¿no? Y otra vez volvemos con la historia vista desde los ojos del hombre. No te dice nada de lo que te acabo de contar, del proceso que lleva Josefa como persona creando. Te dicen que fue amante de Allende y que mientras le ponía el cuerno con Hidalgo, con Allende, a su esposo estaba allá. O sea, no parece, volvemos a lo bíblico. Es no darle Exacto. La valía. Así es. A la persona porque es persona. Así en es. este caso una mujer. Si no es verla desde un aspecto unidimensional. Sí, es mujer, y quitarle no la sale valía, de ahí. ¿no? Así sí. es. Sí. Y además loca. No, exacto, no puede hacer más cosas, ¿no? Porque es una mujer. Que loca es ¿no? un término que no hay que usar tanto. Y entonces, al final, no al final, el marido se va a echar para atrás en la conspiración de Querétaro y va a acusar a todos los conspiradores, ¿ok? Para salvar su vida, la de Josefa y la de sus hijos, y va a encerrar a Josefa en su casa para que no salga ni le dé el pitazo a nadie de la conspiración. Y esta maravillosa historia de cómo Josefa trata de abrir la puerta, no puede, se sube a su cuarto y con el tacón toca hasta en el piso de abajo donde estaban las oficinas del gobierno, porque como ser corregidores, ellos vivían en el edificio de gobierno, en la parte alta y en la parte baja estaban las oficinas. Y uno de sus ayudantes, de sus secretarios escribanos, es quien va a escuchar el golpe de Josefa, va a salir a la ventana y le va a preguntar qué pasa. Y es ella la que le dice, vaya a avisarle al capitán Allende o al cura Hidalgo que nos acaban de descubrir. O sea, si no hubiera sido por Josefa, 2 días después agarran a Allende y a Hidalgo, les cortan la cabeza y se acabó el movimiento. La independencia. O sea, se acabó. ¿Ok? O sea, más allá de todas las cuestiones que tiene que ver Josefa, es algo de extrema valía. ¿Ok? Asesinarse. Exponerse al asesinato, más bien, de la gente, ¿no? Y es algo muy interesante. A ella la van a cachar y la van a meter a un convento.
Y ella va a agarrar, por eso te decía, va con sus 11 hijos y va agarrando a los niños y, o sea, no deja de ser la responsabilidad principal para ella es la maternidad, ¿no? Pero al mismo tiempo ella está consciente de que alguno de sus hijos puede ser sacrificado en este proceso. Y ella va a decidir encerrarse en un convento y la van a tratar súper mal. Después, la historia le va a dar su mérito y Agustín de Iturbide le va a dar la condecoración de Madre de la Patria. Bueno, menos mal. Menos mal. Qué bueno, también Iturbide tuvo luego sus detalles, ¿no? No cabe duda que el poder marea. No, sí. El ladrillito del poder marea durísimo. Pero bueno, nos faltan dos mujeres que las vemos en este último bloque que nos está esperando. Okay. Y bueno, un poquito de las conclusiones que nos decías. Así es. Pero antes de irnos al corte, nada más quiero leer rápidamente. José Luis Arizaleta, muchas felicidades por el programa. Carlitos Alberto Hernández se unió muy al principio. La semana pasada nos dejó casi una hora sin su grata presencia. Y Elizabeth Hernández, excelente transmisión. Felicitaciones, doctora. Esa es una de tus alumnas. Gracias. Y pues muchas gracias por acompañarnos. A quienes nos escuchan diferido, también muchas gracias por escucharnos o vernos de forma diferida. Y bueno, en breve estamos de vuelta con ustedes, tristemente con el último bloque de mujeres agredidas y violentadas a través de la historia en ¿Y tú también discriminas? No te vayas, estamos en ¿Y tú también discriminas? Acompáñanos, estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Continuamos. Ya Luisito nos hizo un recorrido amplio desde Nantes, desde Eva para acá. Desde Eva para acá. Y nos quedamos con la corregidora, pero nos faltan dos. Nos faltan dos que son grandes heroínas para mí. La primera es Margarita Peinbert, que yo le digo la traficante de letras, ¿ok? Ella nació en 1793 y es una mujer poco estudiada, también porque no hay mucho material. Ella perteneció a otra sociedad secreta llamada los Guadalupes. Y te voy a hablar un poquito de esto, que son descubrimientos más o menos recientes. Para todos los que nos estén escuchando, consulten los artículos de la gran historiadora de México, Virginia Guedea, que es una de las grandes estudiosas de esto. Ella descubrió, con otros historiadores, esta secta secreta, esta unión secreta de gente, de criollos ricos, que durante todo el movimiento de Morelos, hasta 1821, con Iturbide, patrocinó de manera clandestina en la guerra de la independencia de México. Wow. Estamos hablando de un titipuchal de gente. Sí, que bueno, finalmente hay que recordar, por los que ya no les dieron historia de escuela, que los criollos fueron quienes buscaron la independencia porque querían una independencia económica y política, más que la redención de todos los demás que estamos aquí, ¿no? Eso no es muy importante, sí, exceptuando Morelos, que sí tenía un plan de todos, todas, todes, ¿no? Todos los demás, también no. Supervisionario, muy visionario. Los sentimientos de la muy nación. Visionario, Ay, muy visionario. Sí, exactamente. O sea, hablando de tanta mujer tan picuda y luego Morelitos de pasadito. Sí, claro. No, es impresionante lo que hace. Bueno, Margarita Peinbert va a estar conectada con esta sociedad secreta de los Guadalupes. Y es muy interesante cómo trabajaban los Guadalupes. Los Guadalupes hacían reuniones, un poco como lo que la corregidora hacía, ¿ok? Pero había de todas condiciones de gente, eran los Guadalupes. Había desde pobres hasta ricos. Y se mandaban mensajes. No, en lo absoluto. En lo absoluto. Pero imagino que lo sectario era por las naturaleza de su trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Y también por el esquema de castas, que gracias a Morelos no lo tenemos ya más, ¿no? Pero era muy discriminante el concepto de las castas. Y entonces Margarita Peinbert era la hija de un gran hacendado, de apellido Peinbert también, y él la instruyó en la ilustración, en las ideas de libertad. ¡Wow! Es una chulada la historia de estas personas que van a participar en los Guadalupes, sí. Y ellas, los hombres llevaban las noticias. Eran hombres y mujeres. Eso también es muy interesante. Es una sociedad secreta que le permite a las mujeres tener un coto de poder. Los hombres daban las instrucciones, ¿no? Pero las mujeres eran las que comunicaban. Te voy a poner un ejemplo.
las mujeres en las tertulias, entre peinados o abanicos, llevaban encriptados los mensajes secretos de general a general, que eran los esposos. ¿Ok? Y entonces a través de estas fiestas las mujeres iban y venían diciendo y llevando información. Chisme, aparentemente, ¿no? Y es lo que hablábamos hace rato. Como la mujer no tiene el coto de poder dentro del ámbito masculino, es forzada a crear sus propias redes. ¿Ok? Y sus redes se sostienen en algo muy importante y fundamental, pilar de toda la sociedad, el hogar, que es el que controlan ellas. Claro. ¿No? Y esto es padrísimo en relación a ¿qué? En relación a que gracias a estas mujeres los guadalupes se comunican, ¿no? Gracias a estas mujeres las guadalupes pueden dar noticias y tomar decisiones importantes de la guerra. Gracias a estas mujeres el movimiento de José María Morelos y Pavón no se cae, económicamente hablando. O sea, es este reconocimiento. Son muchas las mujeres. Virginia Guedea tiene un libro precioso de los guadalupes donde habla de todas y todos los guadalupes, que es padrísimo. Pero algo que hace Margarita Peinbert en particular es comprar una imprenta. Una imprenta era algo carísimo, porque además no la hacían aquí, tenía que venir de Europa. Pero como esta mujer, Margarita Peinbert, tenía el dinero, sabía que los insurgentes podían imprimir documentos y repartirlos a la gente como parte de la guerra. Es que es algo precioso. Nuestra guerra de independencia es una guerra ilustrada, es una guerra de pensamiento también. No es nada más irse a matar en la loma los buenos contra los malos. Es muy compleja y es bellísimo. Y Margarita pide, ahora sí que por Amazon de la época, ¿no? Su imprenta. Y le va a llegar desmantelada. Ahora, le llegó y logra que llegue hasta su casa la imprenta y que nadie la cache. Ahora, ya pasó el punto 1. Tiene que ir con el punto 2, entregársela a los insurgentes. ¿Y cómo lo van a hacer? Margarita se reúne con sus amigas, todas ellas damas de sociedad. Ay, esas mujeres ya me cayeron re bien. Muy bien. Y van a quitar los asientos de los carruajes y van a poner las piezas de la imprenta. Y van a poner en las canastas de comida los tipos, las letras de la imprenta y la fruta. Y van a aparentar que salen de picnic a Tacubaya. ¿Ok? ¡Qué bárbaro! Eso es ingenio. Eso es ingenio, payasadas. así es. Y ellas eran, en ese momento la palabra era Jamaica. Irte de Jamaica era irte al picnic a Tacubaya. Y entonces fueron retenidas, llegaron a un retén a la salida a Tacubaya. Y los soldados realistas les preguntaron qué traían y a dónde iban. Al picnic. Y les dijeron, vamos al picnic, ¿no? Aquí tenemos la comida y eran 3 carruajes, ¿ok? Todos con sus señoras y con las imprenta. Y les dijeron, ok, bájese para que revisemos el carruaje. Y Margarita Peinbert hace una escena preciosa de decir, ¿cómo es posible que usted me baje a mí, una dama de sociedad, al calor? Me va a dar algo. Es una falta de respeto tremenda. Y todas las damas, sí, no, nosotras somos... Presionan tanto con este poder que lo tienen, ¿no? Presionan tanto a los militares que los militares dicen, no, ya, tranquilos. Está bien, no señora, pero por favor, es más, nos permite acompañarlas, escoltarlas, por supuesto. Y entonces ahí van escoltadas además, ¿no? Y a la salida a Tacubaya, los hombres se dan la vuelta y Margarita Peinbert con las señoras bajan las herramientas de la imprenta, que ya los está esperando Vicente Guerrero tras los arbolitos para llevarse a la imprenta a Morelos y Pavón. ¡Wow! O sea, es una historia sasasa, y como Está esas te fantástico. puedo decir mucho más. Margarita Peinbert es un gran personaje. Qué interesante. Un gran personaje. Pero bueno, entremos a Leona Vicario porque el tiempo se nos viene Sí. encima y no podemos dejar fuera a mi A la querida gran. Leona Vicario, Así es. que yo creo que de repente no se le ha dado el reconocimiento Sí. que merece, ¿no? Totalmente. Leona Vicario nace como María de la Soledad Leona Camilo Vicario Fernández de San Salvador. Y van a ser, sea Dios, ¿no? exactamente, alias Leona, ¿no? Que van a ser en un año importantísimo, 1789, el año de la Revolución Francesa. ¿Ok? Es bellísima la figura de Leona, por empezar por el nombre. Quien le pone Leona a su hija es un maravilloso nombre, Leona. O sea, ya Sí, para porque empezar es una fuerza impresionante. Leona Vicario era de la familia más rica de la Ciudad de México, que por desgracia su familia muere en un accidente y ella se va a quedar como única heredera de la lanísima que tenían en la Ciudad de México. Es la
familia más rica casi de toda América, ¿ok? Y entonces su tío es el que va a administrar sus bienes en lo que ella llega a la mayoría de edad. ¿Qué es la mayoría de edad en el esquema virreinal? Casarte. ¿Ok? Así es. Y eventualmente el tío, que es totalmente pro-monárquico, anti-independentista, ¿ok? Sí, por supuesto. ¿No? Va a tener gastalón de lo que no es suyo, y además había tanto que pues ni se daban cuenta, ¿no? Que va a tener un ayudante, porque él es abogado el tío, y va a tener un pasante de abogacía que se llama Andrés Quintana Roo. ¿Ok? Wow. Andrés Quintana Roo es un chavito en ese momento, ¿no? Y se va a enamorar de Leona. Y cuando Leona le va a descubrir un gran secreto a Andrés Quintana Roo, que Andrés es parte de los Guadalupes. Wow. ¿Okay? Al principio Andrés va a pensar que Leona, que es una niña de alta sociedad, lo va a acusar y le pide que por favor la incluya dentro de los Guadalupes. Y a partir de eso, entre junta y junta que tienen Andrés Quintana Roo con él, se pierden el asco, además. Y además, entre junta y junta estaba el tío con Andrés Quintana Roo y le pasaba a ella por debajo de la charola del té o del café unos aretes, unas perlas, anillos. Y es así que Leona se vuelve la patrocinante del movimiento de independencia. Es impresionante, es impresionante. Andrés Quintana Roo también una figura muy importante, que no es el tema de hoy, pero, así es. Pero valora a quien honor a quien honor merece, ¿no? Morelitos. Así es, así es. Sí. Luego la Inquisición va a atrapar a Leona y la va a meter a un juicio inquisitorial. Y el juicio existe en el Archivo General de la Nación. Las 41 preguntas que le hacen de ¿conoces a fulano, mengano, perengano? Ella dice, no sé, no sé, no sé. Nunca raja. O sea, ella dice, yo no sé. Y al final dice, yo contestar, le dicen, va a contestar con la verdad. Y ella replica, voy a contestar con mi verdad, porque es la única que tengo. Es la única de la que soy dueña. Es una belleza, Leona. Ella, muy inteligentemente, escribía las notas del dinero para enviárselos a la gente de los Guadalupes al frente de guerra en lenguaje encriptado. Entonces se vuelve la espía perfecta, porque nadie duda de una señorita de sociedad hasta que la cachan, pero ya mandó muchas cartas y dinero y todo. Y al momento más importante es cuando la van a meter a un convento, porque es una niña bien y no puede ir a la cárcel. Y lo más padre es que Leona se va a pintar de negra, se va a vestir de negra, esclava negra, y en la oscuridad de la noche va a salir del convento por la puerta principal. ¿Ok? Y la va a esperar Andrés Quintana Roo en la esquina, la sube un caballo y se la lleva. Es maravilloso la idea de Leona. Leona va a dar a luz a 2 hijas eventualmente, a una de las cuales le va a poner Victoria, ¿ok? En la sierra de Tlatlaya, al sur, en la Sierra Poblana. Es muy triste la historia. Y para concluir rápidamente con la historia de Leona, después de la independencia, cuando ya le dan también el título, ella madre de la patria, el gran Lucas Alamán escribe una carta que dice que Leona hizo todo por amor al hombre, a lo cual Leona se enoja. No, pues... Y para terminar esta sesión y pasar a las conclusiones, si me lo permites, claro. Voy a leer la respuesta de Leona. Y le dice, confiese, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los sentimientos de la gloria y la libertad no les son unos sentimientos extraños. Antes bien, vale obrar en ellos con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea cual sea el objeto o causa por quien las hacen, son desinteresados, y parece que no buscan más recompensa de ellos que la de que sean aceptadas. Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas, y en este punto he obrado con total independencia y sin atender que las opiniones que se han tenido las personas que han estimado. Me persuado de que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas, y a las que por efecto de su educación no hayan contraído un hábito servil, porque de ambas clases, señor Alamán, hay también muchísimos hombres. Madre Santísima del Señor, ¡wow! O sea, wow. Pero además no hay que olvidar el contexto y la época. Estamos hablando de 1821. Sí, por supuesto. Es un montón de tiempo. Dos siglos. Muchísimo tiempo. Y no había internet. No. Había mucho valor. Yo creo que las redes nos han hecho daño, igual que el internet ya no leemos tanto. Pues sí, pero había mucho valor y valor por ambos, por hombres y mujeres. Y bueno, rápidamente a las conclusiones antes de
que ya sabes el David que luego nos anda carrereando, y más que ahora trae equipo nuevo. No, pues muchas, de manera muy, muy concreta es esto. Creo que el problema del feminismo, de los feminicidios, perdón, y el problema de que no se toma en serio al feminismo ni a las corrientes de los diferentes tipos de feminismos que hay, es un problema económico, es un problema religioso y es un problema social, que no va a parar hasta que no tengamos equidad de género. Pero la equidad es verdadera equidad de género, y también me atrevería a decir a que de esa equidad de género tanto hombres como mujeres están preparados, porque de nada va a servir que tengamos más o menos de un sexo en el poder si la gente de esos sexos no es gente preparada, ¿no? He escuchado comentarios misóginos tanto de hombres como de mujeres. Y ahí te enteras también que muchísimas mujeres se van a comprar este paquete bíblico, paquete político. Y se masculinizan, exactamente, entre otras curiosidades. Así es, ¿no? Y creo que lo importante es no tener una educación de sexualidad en el referente de ser hombres o mujeres, que valen más o que valen las mujeres. Para mí, creo que esas son medidas drásticas que hoy estamos tomando para poder solucionar problemas, cuando para mí la medida básica no sería de hablar de sexo, sería hablar del valor del humano por el ser humano, y en ese momento damos la igualdad a ambos géneros o a los otros géneros que existen, porque no importa de cuál género vengas o te sientas identificado, importa lo que haces como persona, y la sociedad en general te tiene que responder. Pero esto no se va a acabar hasta que el esquema religioso no cambie y no instruya a la gente desde los inicios en una nueva visión del valor del hombre por el ser humano. Claro. No, ahora sí me dejó sin palabras. Y vaya, que eso es difícil. Ay, querido Luisito, qué fuerte. Sí. Pero además que interesante, yo te agradezco mucho que nos hicieras todo este viaje. Viene Sor Juana, no se despeguen, ya veremos cómo le hacemos para que vuelva otra vez Luisito, independientemente del coronavirus, pero qué importante ver, y como lo hemos ido haciendo con con muchos de los ejemplos que nos fuiste dando, que son cosas que se siguen repitiendo. Sí. Entonces eso significa que no hemos aprendido de la historia lo suficiente. Más esta gallardía ahorita de las tres mujeres que comentas, la corregidora Margarita y Leona, Leona sí también, yo insisto, no le han dado la justicia que merece en la historia. Ya por lo menos la nombran, creo, no sé ahorita cómo están los textos de la primaria, este es el año de Leona Vicario. Sí, bueno. Y se busca hacer más cosas, ¿no? Sí, pero claro. Exacto, ya. Pero luego viene el coronavirus, ¿no? Bueno, o sea, pero qué importante conocer todo esto para entender qué nos está pasando, porque nos está pasando a todas, todos y todes, o sea, no nada más a las mujeres asesinadas, nos pasa a todos. Estamos en una sociedad que no está funcionando porque está matando a sus niñas, a sus mamás, a sus hijas, hermanas, primas y mujeres adultas, porque además del feminicidio no discrimina edades, y la discriminación es el cáncer actual de nuestra sociedad, sobre todo de nuestra sociedad mexicana. Entonces ahorita vimos varios ejemplos a lo largo de la historia que si los tomáramos y aprendiéramos de ellos, ya no repetiríamos lo mismo. Pero en algún momento de la conversación hablábamos de la normalización de la violencia, que yo les puse el caso del mono, los monos me merecen respeto, del sujeto lo dice con tanta facilidad, juzgando a una mujer. Además yo quisiera saber si él estuvo en cada uno de esos actos, como para saber que se acostó con muchos hombres, y además quién es él para decir. Nosotros no nos metemos en su sexualidad, ¿no? Que yo creo que deja mucho también que desear. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo vemos normal y todavía le aplauden, no? Las mismas mujeres que estaban ahí, para empezar. Una que está clamando violencia de género, cuando su caso, que quizás sería interesante ya que acabe ese caso, desmenuzarlo, porque sí hubo una violencia de parte del señor Pepillo hacia la Flor Rubio, para que los que no sepan, lo grabaron sin que supiera, y habló pestes de la mujer, que si se acostó con uno con otro y que por eso los puestos y no sé qué, el cuate estaba medio borracho y pues se descoció, pero fue una charada, ¿no? Entre otros de este sujeto, que luego dice, yo no, pero bueno, sale en la conversación. Claro. Y decía el otro día una reportera, decía,
bueno, ok, este reportero, bueno, se le dice reportero, no grabó directamente a Pepillo, pero estaba ahí y dejó que hablaran mal de su jefa y no hizo nada al respecto. Y la jefa lo defiende a capa espada, digo, quiero pensar que no ha querido acabar de aterrizar la situación. Y lejos de eso, aquí lo triste no es que no es una violencia de género, porque no es el caso, es una difamación, un perjurio, pero hay un derecho mayor, que es el derecho a la privacidad, y ese fue vulnerado. Entonces todo apunta a que la Suprema Corte pues le dé pues no le puedo decir triunfo, pero sí el precedente al señor Origel por la cuestión de la privacidad. Que bueno, él se ha cansado de disculparse, de decir que cometió un gran error, que estuvo pésimo lo que hizo, pero bueno, son dos cosas distintas, pero ahí no hay violencia de género. Ahí hay un perjurio, una difamación, como dices, las cosas por su nombre. Claro. Pero vemos que esto se repitió a lo largo de muchas historias, en las que muchas mujeres fueron difamadas, claro, pero también violentadas y agredidas. Claro. Tu última reflexión, mi querido Luis. Que se enseñe desde las aulas a las mujeres también, porque estas personas, así es, estas personas que dices que hablan tan mal, ¿no? Pues mira, bendito el Dios, ya van de salida, ¿no? O sea, es una generación que va de salida y ellos no nos deben de importar. Nos deben de importar las generaciones que vienen, las jóvenes, ¿no? Y enseñarles a las niñas y a los niños que están todas estas mujeres de las que hablamos hoy y que hay miles de millones de más, ¿no? En el momento en el que vas creciendo lo vas normalizando también las cosas buenas. Entonces y eso no está bien. Tampoco, pero hay que normalizar las cosas buenas con los niños, con las nuevas generaciones, que entiendan que el poder lo tienen ellos y ellas y que ambos son capaces de generar creatividad. Además, la unión hace la fuerza, ¿no? Totalmente. Y en la marcha hubo muchas niñas y niños. Yo los vi ahí también marchando y las niñas gritando, yo quiero salir a la calle, o sea, yo eso es algo que en mi infancia nunca me hubiera imaginado. Yo en mi infancia afortunadamente tuve la fortuna de vivir en una época que todavía podíamos salir a jugar a la calle y teníamos un mundo infantil que ahorita se los han robado a las nuevas generaciones, pero también ya hay generaciones más conscientes y es en lo que tenemos que seguir trabajando. En ellos, para ellos. Claro. Sí, porque son nuestro futuro y esperemos que ellos sí logren ver un cambio y sí logren ver un mundo libre de discriminación, como el que buscamos, digo, sin ser tan utópicos, pero bueno, más equitativo e igualitario desde el punto de vista jurídico entre hombres y mujeres, sea cual sea tu definición, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Luisito, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y nos vemos con Sor Juana. Ese va a estar. Igual ya hasta va a necesitar 2 programas, porque Sor Juana es... Yo encantado. Sor Juana, Yo ¿no? encantado. Y además desde el punto de vista también de todo esto de la discriminación y la violencia normalizada, va a estar muy interesante. Y bueno, a todas, todos y todas ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, ya vieron, no estuvimos tan pegados. La sana distancia, como dice la OMS y el gobierno, lávense todo el tiempo las manos, no sé si vean que yo sacaba mi gelecito y me agarraba, y pues sobre todo cuídense y aprovechen este tiempo para repasar los programas de Y tú también discriminas, para que no se aburran, pero sobre todo para hacer una reflexión personal, ¿no? De para dónde podemos ir. ¿Para dónde podemos ir? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Sí. Y pues aprovechar que vamos a estar disfrutando de nuestros hogares. Voluntariamente, a fuerzas, hay que verlo como una oportunidad y no como una tragedia, ¿no? Así es. Y bueno, cuídense mucho, nos vemos o nos escuchamos muy pronto y vamos a ver la forma, les digo, de continuar con los programas o de repetiríamos todos los relativos a feminicidio con nuestras queridas raíces violetas y pues nos vemos muy pronto para seguir construyendo un mundo libre de discriminación. Gracias.